Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Izquierdo Pastel. Soy licenciada en Derecho y es un honor y un placer estar y ser parte de esta Conferencia Regional de América Latina 2016. Agradecemos a Estudiantes por una política sensata de drogas por esta invitación. SKH Abogados se disculpa inmensamente con ustedes por no asistir físicamente a esta conferencia, puesto que nos fue difícil ya por cuestiones laborales. Sin embargo, estamos cumpliendo con ustedes y con nuestras ganas de participar y esperamos que esta información sea eficiente y sea útil para todos aquellos que nos vean. Bien, nuestro tema de conferencia es ¿qué hacer ante la ley por una detención de posesión simple de sustancias ilícitas en nuestro país? La Ley General de Salud, en su artículo 234 y 239, nos mencionan qué son los estupefacientes y nos menciona subcategorías o categorías de los narcóticos. La morfina y la cocaína, por ejemplo, son estupefacientes. El opio, el peyote y los hongos alucinógenos están considerados vegetales y las drogas de resultados de procesos químicos como el éxtasis son conocidos como psicotrópicos. Las sustancias psicotrópicas en el artículo 244 y 245 de este ordenamiento tienen una denominación común internacional, una denominación común o vulgar nacionalmente y una denominación química. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con una denominación común internacional. Por ejemplo, los hongos alucinógenos tienen como denominación común internacional que es la psilocibina y comúnmente en México propiamente hongos alucinógenos. La mescalina y el peyote no tienen una denominación internacional, sin embargo así son llamados en nuestro país. El capítulo 7 nos habla de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El artículo 473 nos menciona diversos conceptos que son específicos a considerar para saber si estamos en alguno de los supuestos penales, como son la posesión simple, la venta, el suministro y la posesión con fines de venta. ¿Qué es el comercio? El comercio es la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. La farmacodependencia es el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetitivo de estupefacientes o psicotrópicos. La farmacodependencia también tiene que ver con qué es el farmacodependiente, y el farmacodependiente es toda aquella persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia y que no presenta esta dependencia por el consumo concurrente de algún narcótico. El consumidor es toda persona que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos, pero que no presenta síntomas de dependencia. Esto quiere decir que lo consume esporádicamente o eventualmente. Los narcóticos son, como bien lo dijimos, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias o vegetales que determina esta propia ley, la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en nuestro país. La posesión es la tenencia material de estos narcóticos, o cuando estos están dentro de nuestro radio de acción inmediata, y que a su vez tiene la disponibilidad y el acceso inmediato a una persona. El suministro es la transmisión material de forma directa o indirecta de cualquier narcótico y la tenencia del mismo. Yo le suministro el evento a otra persona o hay un intermediario en esta acción. Ahora bien, hay una tabla de orientación de dosis máximas para el consumo personal e inmediato, que la Ley General de Salud nos menciona y establece en el artículo 479, donde nos mencionan los narcóticos por una parte y la dosis máxima por otra. Por ejemplo, el opio tiene una dosis máxima permitida para uso personal e inmediato de 2 gramos. La heroína, 50 miligramos. La marihuana índica organizativa, 5 gramos. Y la cocaína, 500 miligramos. Y así diversas sustancias posteriores como la metanfetamina, que tiene 40 miligramos como dosis máxima permitida.
El Código Penal Federal, por su parte, en el título séptimo de Delitos contra la Salud, en su capítulo primero de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, nos mencionan el artículo 193 que se consideran narcóticos a los estupefacientes psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determina la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los señalados en las disposiciones legales aplicables en la materia en nuestro país. El artículo 195 nos impone las penas que van desde 5 años hasta 15 años de prisión y además de 100 a 350 días de multa por lo anteriormente mencionado. Esto quiere decir que tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal determinan qué son los narcóticos estupefacientes y psicotrópicos. Ahora bien, hagamos un análisis de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal de acuerdo a estos tres supuestos que es comercio, suministro y posesión. Nos dice el artículo 475 que el comercio o suministro se impondrá de 5 a 8 años de prisión y además de 200 a 400 días de multa. Y se va a potencializar, se va a agravar este delito cuando se haga el comercio o el suministro a una persona incapaz o un menor de edad y por ello se aumentará de 7 a 15 años de prisión y además 200 a 400 días de multa de salario mínimo vigente. El artículo 476 nos menciona que la posesión de narcótico para comercio o suministro tendrá una penalidad de 3 a 6 años de prisión y además de 80 a 300 días de salario mínimo como multa. El artículo 477 nos habla de la posesión para consumo propio, una pena que se impondrá de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días de multa. Esto quiere decir que tendrá una garantía de llevar un procedimiento en libertad y que, como bien es necesario mencionar, en este nuevo sistema penal acusatorio oral en nuestro país hay una presunción de inocencia. Hasta que no se acredite que se haya o no cometido algún tipo penal, tendremos esa garantía o ese derecho fundamental. Por su parte, el Código Penal Federal nos menciona en su numeral 194 a quien produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, financie, haga publicidad o propaganda, se le impondrá una penalidad de 10 a 25 años de prisión y además una multa de hasta 500 días de salario mínimo. El artículo 195 nos habla de la posesión sin autorización y su penalidad será de 5 a 15 años de prisión y además de 100 a 300 días de multa. El artículo 195 bis por su parte nos habla de la posesión sin autorización de medicamentos controlados. Esto quiere decir que aquellos que tengan en posesión algún medicamento que necesite una prescripción médica necesaria y que no cuente con ella y sin embargo adquiera este tipo de medicamentos, tendrá una pena de 4 a 7 años, 6 meses de prisión y además de 50 a 550 días de multa en salario mínimo vigente. El artículo 196 ter nos habla del desvío de recursos químicos. Por ejemplo, si una persona trabaja en la industria o en una empresa donde haya manejo de sustancias químicas controladas y que él las sustraiga para venta, suministro o demás, sin autorización de esta empresa o de la Ley General de Salud, tendrá como pena de 5 a 15 años de prisión y además de 100 a 300 días de multa. Es por ello necesario recalcar y diferenciar las diferentes penalidades que establecen nuestros ordenamientos jurídicos nacionales y que son fundamentales para estar dentro o fuera de un tipo penal de esta situación. Ahora bien, me gustaría hablar un poco de las estadísticas que nos menciona el INEGI en cuanto a las situaciones que han experimentado algunos jóvenes y amigos de ellos en un rango de edad de 12 a 29 años de edad. Habla de situaciones como haber fumado tabaco con un porcentaje del 42.8%, que se ha embriagado o ha ingerido bebidas alcohólicas, disculpen, con un porcentaje del 36.6%. Y lo que nos atañe, que han fumado
marihuana o consumido algún otro tipo de droga o sustancia ilícita en nuestro país, con un 15.2%. Si bien hay un rango de diferencia entre la primera mencionada a esta última, creo que es importante y es considerable el porcentaje que se menciona y que si bien nuestro factor o nuestros punto de observancia es la juventud de nuestro país, debe ser una juventud saludable, una juventud informada y que tome las decisiones propias para su persona y que no perjudique a terceros. Eso es fundamental. Nos habla de también INEGI de un porcentaje de amigos involucrados en asuntos de posesión de drogas ilegales y vemos lugares de la República como Juárez, como Tijuana, como La Paz, como Tepic, como Morelos, como Cancún, como Mérida y el más concurrido, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que son puntos rojos que tienen este tipo de situaciones o tipos penales o supuestos donde los jóvenes son involucrados en este tipo de contacto o de este consumo de drogas o sustancias ilícitas. También es necesario mencionar que el Estado de México en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec son puntos extremadamente rojos donde el suministro, venta y consumo de estas sustancias es alto. Y si bien es cierto que no está regulado en nuestro país, es de preocupación puesto que no tienen esos estándares de salubridad o de control propio de las sustancias ilícitas y que si bien naturalmente o propiamente tienen un efecto en nuestro sistema central nervioso, a lo mejor con la procedencia ilícita o no conocida, puedan estar contaminados con alguna otra situación que pueda agravar el consumo de estas sustancias. Por lo que pasamos a lo que nos atañe, a nuestro tema principal. Si bien hablamos un poco de antecedentes de la normatividad jurídica en nuestro país, de la aplicación de las normas, de lo que mencionan los supuestos legales y qué supuesto podremos obtener por cierta o cual conducta realizada, también es necesario saber que si bien es cierto es tu decisión consumir o poseer alguna sustancia que esté dentro de los gramajes permitidos en la Ley General de Salud, también es propio saber que si tú estás dentro de estos supuestos puedes sufrir alguna detención. Por ello es necesario saber qué hacer en caso de detención por flagrancia. Si una autoridad, un policía, nos detiene, nos hace una revisión, debemos siempre cerciorarnos que sea ocular. Nosotros debemos mostrar nuestras pertenencias. Ellos no pueden tocar, sacar nuestras cosas, por ejemplo, nuestro bolso, de nuestra mochila, de algún lugar de donde transportemos todas nuestras cosas, puesto que puede darse algo que comúnmente conocemos como la siembra de sustancias para involucrarnos en algún tipo penal y así hacer una detención definitiva y procesarnos, ¿no? Existen tres posibles supuestos, como ya hemos venido mencionando en nuestra ponencia, que puede ser la venta, el suministro y la posesión, y además el cultivo de alguna planta o un vegetal que tenga estos efectos como la Ley General de Salud lo menciona. Si posees más de las cantidades permitidas, o sea, por ejemplo, 5 gramos en marihuana, y si alteras por consumo el orden o paz social, será un agravante que cambiará tu condición jurídica ante una detención. Si tú transgredes los derechos o la esfera jurídica de un tercero, si tú lo lesionas, si tú lo pones en alerta, no sé, cualquier situación que transgreda su integridad o su paz o sus propios derechos, está siendo un problema porque es un agravante. Si bien es tu decisión consumir
alguna sustancia, también sabes que tienes alguna alteración de tu sistema nervioso central y que tal vez no puedas actuar de la misma manera sin el consumo de ellos. Si es tu decisión consumirlo, hazlo en un lugar cerrado donde no puedas alterar el orden o paz social y que además no puedas perjudicar a una tercera persona. Si lo haces en algún lugar abierto y te estás ante una detención por flagrancia, verifica la autenticidad del policía o la autoridad que te está deteniendo, puesto que ya en nuestro país contamos con ciertos estándares de inseguridad y demás. También tenemos personas que usurpan este tipo de, de, de puestos, de facultades y roles y que no son verídicos. Entonces, siempre debes de estar alerta y si alguien, alguna autoridad que se diga competente para hacerlo, te detiene, pide su identificación. Debe decir su nombre, debe tener su fotografía y su cargo. Es necesario siempre checar ese tipo de situaciones. Si ya te detuvieron, sé atento y que se te sean leídos tus derechos. Esa es una debida detención. Deben leerte tus derechos y deben decirte por qué te están deteniendo y ante qué autoridad te van a presentar. En este caso tendría que ser ante un agente del Ministerio Público. No debes mencionar nada de lo que no te hayan preguntado y si te preguntan tienes el derecho de reservarte cualquier expresión de información. ¿Por qué? Porque realmente puede ser malversada. Debes de estar ante la presencia de un asesor jurídico, un especialista en el derecho, para que tú puedas manifestar cualquier situación, aunque sea a tu beneficio. Te recomiendo no lo hagas. Mejor guarda compostura, no digas nada hasta que tengas un asesor jurídico en presencia de un agente del Ministerio Público. Antes no es necesario. Y pues con todo lo anterior es necesario evitar ser llevado ante el agente del Ministerio Público y si es así, reitero, pide ayuda a un profesional en la materia y haz tu llamada que tienes por derecho de hacer. Tienes una llamada por hacer, te dan un derecho de hacerlo, hazla, llama a un asesor jurídico o a una persona de tu confianza y que ella se encargue de lo posterior, para que sea acreditado o desacreditado esa situación y esa detención. Recuerda, es tu derecho consumir o poseer estas sustancias ilícitas, pero también es tu obligación estar informado. Debes estar informado cuáles son las situaciones, los supuestos y cuáles son las consecuencias de ello. Recuerda, tienes derechos y debes hacer valerlos. Asesórate, acércate a los profesionales. No confíes en personas que tal vez no tengan esta ética o esta profesión como tal. Y por ello también es necesario que mencionemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su capítulo segundo nos habla de la libertad durante la investigación. Si bien es cierto que ya te detuvieron, también tienes derecho a saber estos preceptos legales. Y por ejemplo, el artículo 140 de este ordenamiento nos dice que tienes la libertad durante la investigación en los casos de detención por flagrancia se dará cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público deberá determinar si se solicitará prisión preventiva o medida cautelar y podrá disponer la libertad del imputado por esta situación. Recuerden que si tu pena o tu supuesto está dentro de algún tipo penal que no supere 5 años de prisión, tienes esa garantía de llevar un procedimiento en libertad. Si es de 4 años, 11 meses y demás, mientras sea menor a 5 años, tienes esa garantía, siempre y cuando no tengas agravantes y el ánimo del juzgador y la facultad discrecional que tiene podrá hacer la diferencia en esta situación. Si bien es cierto, la ley contempla una cosa, los juzgadores y su facultad discrecional pueden hacer la diferencia en esta situación. Tus derechos ante una detención. Tienes derecho a la libertad, puesto que gozas de la presunción de la inocencia hasta que no sea acreditada tu conducta o el supuesto en el tipo penal. Tienes derecho a la información. Tu detención debe ser debida e informada.
Al llegar a la agencia del Ministerio Público, de igual manera, te deben de reiterar por qué fue tu detención y demás situaciones. Tienes derecho a la confidencialidad. Nadie puede divulgar tus supuestos jurídicos, tus datos, nada. Tienes derecho a que nadie diga algo al respecto. Tienes derecho a tratamientos. Es aplicable a partir de la tercera detención por posesión simple de drogas ilícitas en el rango permitido en cuanto a la dosis máxima inmediata personal. Y tienes derecho a un debido proceso, a un proceso legal en cuanto se haya acreditado un tipo penal en tu contra. Recuerda, consumir drogas no es un delito como tal si estás dentro de lo permitido. Es tu decisión, es tu derecho y tienes la obligación de informarte. Recuerda que no por no saber tienes el derecho de ser eximido por alguna consecuencia jurídica. Si posees cantidades menores a las contempladas en la Ley General de Salud, independientemente si eres farmacodependiente o consumidor, no puede ser aplicable pena privativa de libertad o multa. Pero la policía puede presentarte ante el agente del Ministerio Público, quien deberá recomendarte asistir a tratamiento si estás dentro de lo permitido. Si estás fuera de ello, puedes ser considerado narcomenudista o narcomenudista o narcotraficante, disculpen. Si cultivas o grabas el delito, a diferencia de poseer o comprar, esto aunado a si rebasas las cantidades establecidas en las leyes aplicables. Debes saber, con base a lo anterior, que se te puede considerar productor, se te puede considerar suministrador, comerciante, y por lo cual será sujeto por la comisión de delitos como narcomenudista o narcotraficante respectivamente, como lo mencioné anteriormente. Todo depende del lugar, modo y circunstancia de la comisión de la detención y de la situación de la acción que hayas cometido. Recuerda que debe ser siempre asesorado por un especialista en derecho y que no pueden juzgarte o seguir un procedimiento sin ello. Es tu derecho. Y debes ser informado, debes respetar los derechos fundamentales de terceras personas para que sean respetados los tuyos. Así que, si estás en este supuesto, te recomiendo seguir esa línea. Despacho SK Abogados, agradecemos a Estudiantes por una política sensata de drogas invitarnos a esta conferencia y por permitirnos este foro. Recuerden que si necesitan información, alguna asesoría, además nosotros estamos en constante contacto contigo. Nos encontramos en redes sociales como Facebook y Twitter. Búscanos como SK Abogados, SKLAW, y nos encontrarás en ellos. Y si no, mándanos un mensajito o algo y nosotros estaremos cerca de ti. Recuerda que siempre es necesario tener contacto con nuestras normatividades jurídicas en nuestro país, porque estas situaciones no son totalmente reguladas, están en un procedimiento y es bueno saber que en los casos de Grace y Emily, por ejemplo, han sido amparos concedidos para su uso médico, para su uso de bienestar en salud, y así como ya dimos ese paso, aunque sea un poco lento, ha sido firme y podemos llegar a una situación en donde sea realmente legalizado este tipo de sustancias en nuestro país, y todo depende de la sociedad, de que la sociedad sea informada y respetuosa y que siempre esté apegada a la normatividad jurídica. Para eso, nosotros como abogados estamos obligados con gusto a hacer este tipo de información, de propagar la información, y SK Abogados tiene ese compromiso social de asistir a este tipo de conferencias, de dar información, y que si bien es cierto, a partir de estas conferencias que hemos iniciado con ustedes, una chica ya se nos acercó y pidió nuestro apoyo, y estamos agradecidos y estamos contentos de que ustedes busquen ese apoyo, porque en realidad a veces podemos solucionar nuestros problemas en primera instancia, pero a veces puede ser que no sea así. Para eso estamos los especialistas en derecho, y es un honor y un placer haber participado con ustedes. Que tengan excelente tarde y gracias por su atención. Hasta luego.